Buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo Caiguazum, donde vamos a hablar de educación. Y para hablar de educación tenemos invitada a una experta en educación. No solamente una persona que conoce de educación, sino una persona que de verdad vive la educación. Ya van a notarlo en la próxima hora de conversa que vamos a tener. Hola Inés. Hola Hugo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Es un placer. Siempre es un placer hablar sobre educación, hablar contigo, conversar de estas cosas que tanto nos importan, ¿no? Eh, Cuando se habla de esto también, ambos compartimos esto, de que somos personas que trabajamos en temas educativos, entonces es parte de nuestro vivir, digamos, pero además tenemos hijos y entonces nos involucramos en el tema de la educación ya de una manera diferente, ¿no? Y aquí también vale un disclaimer que tengo que poner, y es, mira, yo confío tanto en tu sapiencia del tema educativo que justamente aquí en la familia hemos decidido que nuestra hija menor, María, atienda al Tinku y Marca, el no colegio que diriges tú. Entonces, eso sirve como Es cierto, disclaimer, sirve también como argumento de preferencia revelada, decimos los economistas, ¿no? Es mucho más importante lo que uno hace que lo que uno dice. Entonces, mira cuánto hago y cuánto creo en este modelo educativo que pues nuestra María está ahí. Entonces, el miércoles entonces saqué esta columna donde hablábamos nuevamente de, oye, se viene la educación, se viene el colegio, hay que pensar en todo esto nuevamente. Y tú, hacia inicios del año escolar previo, un poquito más de inicios, mayo, por ahí del año escolar previo, sacaste una columna bien potente acerca de enfocarnos en lo esencial, ¿no? ujú. Y entonces yo me preguntaba, ya, ahora 2021, lo esencial sigue siendo aquello que mencionabas en el 2020, cómo repensar. De repente comencemos conversando por ahí. Cuéntanos qué es lo esencial o qué era lo esencial un año atrás, qué es lo esencial hoy. Sí, en realidad, claro, hace un año, pues, ¿no? No sabíamos todo lo que venía, pero de alguna manera sabíamos que esto no era una crisis de unas semanas, ¿no? Que se venía algo un poco más largo. No, no imaginábamos que iba a ser tan largo. Ahora creo que ya vemos que esto ha transformado el mundo y que va a transformar nuestras vidas y el planeta en el que van a vivir nuestros hijos, ¿no? Eh, y en ese momento el artículo que escribí empezaba diciendo todo ha cambiado de golpe, ¿no? Y Uh -huh. realmente nos cambió la vida de golpe, ¿no? Un día estábamos, me acuerdo, regresando de viaje con mi hijo y de pronto cuarentena y ya está, todo cambió, ya no podías ver a tus familiares, no podías ir al colegio, no podías ir al trabajo. Eh, y yo siento que desde entonces hasta ahora hemos vivido golpe tras golpe, ¿no? Como saliendo de una ola para que aparezca otra variante, para que luego surja otra cosa, ¿no? Y ahora el vacuna gate, eh, entonces creo que lo decía bien Tesania Velázquez en una conversación con Marcos y Fuentes, ¿no? Hace unas semanas, hemos pasado varias fases psicológicas también en todo este año, ¿no? Como que de la incertidumbre y el pánico, al miedo y luego ahora como desesperanza, ¿no? Eh, y creo que eso es un poco lo que estamos pasando, pero el hilo conductor y lo que no ha cambiado, un poco recogiendo ese artículo, es que lo esencial es cómo estamos, ¿no? Cómo nos sentimos. Y en el caso de los niños, las niñas, cómo están ellos, lo emocional, ¿no? Cómo se sienten tus hijos, cómo se sienten contigo, cómo estás tú con ellos, y cuando hablamos de educación, esa es la base, ¿no? Eh, Incluso un año después, cuando miramos y pucha, no han aprendido nada, si han aprendido, cuántos se están atrasando, los aprendizajes que estamos perdiendo, todo eso es muy relevante, todo eso es muy importante y tenemos que tener una discusión, pero no hay aprendizaje posible si estamos mal. No hay aprendizaje posible, no hay forma de forzar un aprendizaje en niños que se sienten mal, ¿no? Y es importante partir de reconocer que un año de cuarentena, de aislamiento, de crisis, de padres estresados, de pérdidas, de duelos, de miedos, van a tener un impacto, tienen ahorita un impacto, pero van a tener un impacto en nuestra niñez y en nuestra adolescencia
que no sabemos cuál va a ser, porque ni siquiera hay mucho precedente para imaginar qué es lo que va a pasar, ¿no? Y sobre eso les montamos pantallas y Zooms y trabajas solo y no puedes salir a jugar y a correr con tus amigos. Eh, entonces, volviendo a ese artículo, yo sigo pensando, aun cuando hayamos perdido aprendizajes, aun cuando hayamos visto expandirse las brechas, y todas eso son cosas muy importantes y también son esenciales, lo más esencial, la base de todo lo otro, es el bienestar emocional, Ujú, ¿no? Y sobre todo cuando ujú. hablamos de los niños, pero en general de las personas. Sí, tan simple y tan potente, ¿no? Lo esencial es estar bien, Está bien. pero ¿cómo saber si estamos bien o si nuestros niños están bien? ¿O cómo saber cuando algo está mal? ¿Cuáles son las señales en las que uno tiene que estar como alerta, los radares encendidos, para Sí, saber si algo puede estar mal? esa es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Porque cada niño, cada adolescente es diferente. Y una de las cosas que yo he aprendido, bueno, estando cerca de varias familias en Tincuy, viendo lo que pasa en el país y también como mamá, es que nuestros hijos, cuando nos ven en crisis, quieren ayudar. La mayoría de niños y adolescentes quieren ayudarnos, incluso algunos quieren salvarnos, ¿no? Sin que, necesariamente sin darse cuenta, pero muchos de ellos quieren, quieren protegernos, ¿no? Y a veces lo que ellos sienten es, eh, no puedo preocupar a mi papá más, no puedo, mi mamá ya no puede más, no voy a ser yo una carga más, no voy a ser yo un costo más, no voy a ser yo una preocupación más, y muchos sin querer se guardan los sentimientos. Hay algunos que sí los sacan, ¿no? Te puedes dar cuenta porque gritan, porque lloran, porque están tristes, porque no hacen las cosas. Entonces, prestar atención a ciertos signos es fácil. Hay otros que no tanto, ¿no? Y los signos son más bien interiorizados, como que más apatía o más, de repente pueden estar más apagados o más incluso obedientes, ¿no? Menos confrontacionales, más sumisos, pero no rinden de repente en el colegio como antes, no les interesa tanto nada, las cosas que les gustaban ya no, pierden la ilusión por las cosas, ¿no? Lo que yo decía, la chispa como que se les apaga. Eh, entonces los papás dicen, bueno, mi hijo no sé qué hacer porque no puedo hacer que aprenda, ¿no? Va a perder el año, no le interesa nada, le aburren las clases. Hay un componente de que efectivamente las clases en Zoom son aburridas, muchas, ¿no? Si tú escuchas a un profesor dictar clase por Zoom, pocos niños van a encontrar eso atractivo, pero también puede haber un componente de que si sumas muchas horas de eso, ya también hay un desgaste físico y emocional, ¿no? Ujú. Entonces, creo que una comunicación franca con tus niños, más tiempo con ellos, es importante, ¿no? Y mirar y saber que sí, pues no todo te lo van a decir, ¿no? Para mí ha sido así como un gran descubrimiento esto de lo potentes que son los niños, de lo poderosos que son y de lo conectados que están. A veces uno piensa que se le está guardando las cosas y que no se dan cuenta, pero se dan, ¿no? Hemos tenido niños en Tingo que le decían a la mamá, de mi plata de mi cumpleaños te doy para la comida, ¿no? O no, yo no quiero terapia, por ejemplo, ¿no? Y los papás dicen, no quiere mi hija terapia, pero de repente no es que no quiero, ¿no? Sino que intuyo que no la puedes pagar, entonces mejor te digo que no, ¿no? Ujú. Eh, eso, ¿no? Entonces, no nos imaginamos lo mucho que ellos hacen por nosotros, ¿no? Creo, incluso desde chiquitos. Desde chiquititos, ¿no? Y Mm. casi no nos damos cuenta, sucede de manera imperceptible y tal. Ellos mismos no se dan cuenta tampoco, ¿no? O sea, no es que lo hagan muy conscientemente, voy a hacer este plan, ¿no? O Ajá. sea, no se dan cuenta, ¿no? Y por ahí va a ir, porque eso también nos sucede a los padres, ¿no? O sea, los padres también tratamos de poner ese caparazón y decir, oye, mira, aquí no hay problema, todo está bien, yo, papá, mamá, soy el super papá, la super mamá, y hago que, o pretendo que todo en el hogar va bien, y entonces trato de que las cosas funcionen. Algo de doble vía hay en esto, ¿no? En algunos casos sí, ¿no? En otros casos ya no damos más también, ¿no? Y descargamos más bien. Eh, Ujú. eh,
creo, ¿no? O sea, yo creo que hay de todo. De hecho, se ha visto mucho el incremento en violencia doméstica, ¿no? En violencia contra los niños, en violencia contra la mujer, en esos tiempos de cuarentena, ¿no? Porque estás encerrado, estás frustrado, estás, en fin, ¿no? Y también yo creo que hay muchas familias para las cuales, muchos niños para los cuales el colegio era también una fuente de protección, una fuente de soporte, una red de apoyo frente a una familia de repente que no era tan apoyo, o que era una fuente de repente de riesgo o maltrato, ¿no? Y perder esa red, esa conexión con el mundo exterior y quedarse encerrados en un espacio que no necesariamente los cuida, o los protege o los ve de otras maneras, eso también ha sido problemático, ¿no? Ha sido una cosa compleja en la cuarentena, ¿no? Claro. Claro, el colegio también es este espacio de refugio, es este espacio donde uno va a compartir otras cosas con un conjunto diferente de personas, los compañeros de clase, Exacto. los profesores. Y eso desapareció, no existe más. Pero volvamos al tema este de acompañarnos, estar con los niños, con los hijos, y cómo entonces permitir, cómo entonces crear los espacios que permitan ese flujo de información, voy a decir primero, pero en general los sentimientos puedan transmitirse mejor entre padres, hijos, que compartamos mejor ese cómo nos sentimos. Porque después es típico esto de que cuando uno le pregunta a otra persona, sea hijo, sea quien sea, hola, ¿cómo estás? Ah, yo bien. Y ¡prum! Sigue la conversa. Es como si la pregunta fuera absolutamente retórica. Y la respuesta también es absolutamente gatillada por un resorte y es un no-brainer, ¿no? Una cosa no pensada. Nunca entramos de verdad a eso de, oye, ¿de verdad cómo estamos? Sí, yo creo que, o sea, con los niños chicos, la palabra no es necesariamente el vehículo. Eh, eh, el abrazo, la compañía, el juego, es importante, ¿no? Las rutinas, la estructura. Entonces, pasar más tiempo con tus hijos y tiempo de calidad es importante. em, Usar ese tiempo para hacer cosas que a ellos les gusta es importante. Escuchar los contenidos que ellos traen, seguir los juegos que ellos juegan, tratar de proponer cosas que tú también puedas disfrutar con ellos y crear con ellos, es importante. Y yo sé que en la cuarentena ha sido especialmente difícil porque es cuando más ocupados hemos estado todos, ¿no? Tenemos que trabajar extra, estamos más angustiados también y de repente estando más presentes en casa hemos estado más ausentes, ¿no? Con la pantalla siempre en la cara, con la mente siempre en el problema, eh, y los niños lo sienten también, ¿no? Entonces, yo creo que yo, por ejemplo, tuve que hacer un alto consciente y en un momento, y varias familias en nuestra comunidad han tenido que en un momento como que enfrentar esta difícil decisión, ¿no? O sea, el trabajo corre peligro, pero mi hijo corre peligro, ¿no? O sea, y corre peligro. Y, y tengo que dedicarle un poco más de tiempo, entonces tengo que crear un balance, porque a veces no se nota el riesgo en el que están. Realmente no es tan claro como el jefe que te está pidiendo o el cliente que te está pidiendo, porque el niño te dice mamá, mamá, ¿no? Pero el niño, tú sabes, bueno, va a estar ahí, ¿no? O sea, no va a coger sus maletas y se va a ir, ¿no? Ujú. No te va a dejar de pagar, pero luego pueden hacer un quiebre fuerte, ¿no? Y yo, por ejemplo, sí tuve que en un momento parar, dedicar más tiempo, e incluso hicimos un plan con él, eh, una de las estrategias que tenemos en Tincuy, ¿no? De los planes familiares, para Ujú. dedicar 2 horas diarias solamente entre los dos, y los fines de semana 5 horas diarias, ¿no? Que no tenía yo, porque yo tenía que hacer otras cosas, pero o sea, era importante hacerlas, ¿no? Y el pago, como dicen los economistas, fue inmediato en su Ujú. bienestar, ¿no? Él estaba realmente sufriendo y pasó a la calma, poco a poco, ¿no? O sea, solamente de yo parar, cerrar la computadora y decir, ¿quiere jugar? Eh, por ejemplo, ¿no?
No tenía ni siquiera que decirle cómo estás, de qué quieres hablar, ¿no? Creo que eso es importante. Y con los más grandes yo creo que es necesario seguir insistiendo, o sea, como que insistir, abrir momentos, respetar los tiempos de familiares como las comidas o algunos momentos, algunas rutinas tipo juegos de mesa o algo así. Eh, pero pescar, ¿no? Pescar, o sea, como que soltar una pregunta y si no te la responden, dejar que ahí se marine, volver a soltar otra, o comentar algo y ver cuál es la reacción, ¿no? Y apenas sueltan algo, estar receptivos, ¿no? Porque ellos aprenden, cuando vienen y cuentan algo y de pronto tú dices, ajá, y sigues, ya está, lo perdiste, ¿no? Va a intentar menos. Es bien, bien interesante esto último que acabas de decir acerca de lanzar anzuelos y no todos los anzuelos pican, vamos a seguir usando No, la analogía. Y entonces, esto complementa lo que decías hace unos 4 o 5 minutos atrás acerca de los tiempos de calidad, ¿no? De tiempos concentradísimos, donde uno le dedica el 100% de su atención al chico y tal. Pero aquí, además, hay que tener no solamente tiempo de calidad, como el anterior, sino tiempo en cantidad, porque hay que lanzar anzuelos múltiples veces a veces y esperar pacientemente. Ahí, entonces, la estrategia también es de tiempo de calidad, porque nosotros, de alguna manera, como sociedad en general, vamos a decir, nos hemos acostumbrado a pensar en los tiempos de calidad y creemos que ahí estamos como, entre comillas, resolviendo el problema, cumpliendo con nuestro rol o con nuestra cuota, pero también se necesitan tiempos en cantidad, ¿no? ¿Tú qué opinas? estoy totalmente de acuerdo. O sea, Pero eso es no trancaza, pues, basta, Inés. sí, no, es súper difícil, ¿no? Y ahora en tiempos de crisis, más, ¿no? Pero el tiempo que invertimos con nuestros hijos cuando son chicos realmente hace una gran diferencia en nosotros, porque finalmente nosotros estamos caminando una ruta en la vida, ¿no? Y cada paso que damos no lo vamos a volver a dar. Y un trecho de esa ruta es con nuestros hijos, un trecho corto de la ruta de nuestra vida, porque después ellos siguen la suya. Y esa ruta, ese trecho que nosotros tenemos, es el trecho preciado de sus 2, 3, 4, 5 años, 15 años, 16 años que van a tener. ¿Queremos pasarlo mirando la pantalla, trabajando hasta las 1000 horas y llegando cuando están dormidos? ¿O queremos darnos unas cuantas horas a la semana para verlos crecer, para compartir lo que les interesa, para crear recuerdos? eh, y que luego podamos compartirlos cuando sean ya grandes. Y te acuerdas cuando nos caímos en tal sitio, y te acuerdas cuando se nos vino la ola, y te acuerdas, ¿no? Este, entonces yo creo que se trata de eso, ¿no? De mirar la vida como un camino, como una ruta, y a nuestros hijos como compañeros de ruta en un momento. Y compañeros de ruta que además tenemos la responsabilidad de ayudar a formar en un momento crítico de su ruta. Y sobre todo cuando son niños chiquitos, yo creo que el tiempo que pasamos con ellos en calidad va a devolverse en el momento en que les llegue la adolescencia y todo lo que eso puede venir, ¿no? Yo tengo algunas amigas que pasaron ya sus hijos la adolescencia y me decían, eh, nosotros la volveríamos a vivir porque fue magnífica, ¿no? O sea, ellos tuvieron una gran adolescencia y tuvimos una excelente relación, ¿no? Con nuestros hijos de adolescentes porque de niños pudimos tener una buena relación, una buena comunicación, respeto, ¿no? Eh, y es eso también, ¿no? Es la base, yo creo, de toda relación con tus hijos es el respeto. Si tú los tratas de manera más autoritaria, ellos van a necesitar romper esa autoridad para poder ser ellos. Pero si tú desde chiquitos respetas su individualidad y les pones límites que ellos puedan entender, este, su crecimiento va a ser más armónico, ¿no? Con, Ujú. con lo tuyo. Sí, oye, qué importante esto que acabas de decir que me ha levantado las cejas, esto de que en realidad nuestros hijos, nuestros niños, pasan muy poco tiempo
con nosotros, dentro de lo que sería nuestro ciclo de vida, ¿no? O sea, nuestra esperanza, tú sabes que yo cuantifico todo, yo ando siempre tratando de cuantificar las cosas. Nuestra esperanza de vida al nacer está por los 75 años. Nosotros en promedio vivimos 75 años. Y nuestros hijos llegan a nuestras vidas cuando nosotros ya hemos vivido veintitantos, de repente treinta y tantos. Todo ese tiempo hemos vivido sin los hijos. Después los hijos nos acompañan un par de décadas o un poquito más y se van. Y después vivimos 3, 4 y hasta 5 décadas más. Entonces, la verdad es que sí, pues, tienes muchísima razón. El periodo en el que nuestros hijos están con nosotros es pequeño y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo con esto Sí. de la cantidad y la calidad. Déjame volver a otro de los temas que planteaste cuando nos contabas acerca de lo esencial y cómo organizarnos bien, cómo poder darle espacio a esto de lo esencial. Y mencionaste un par de veces lo de la estructura. ¿Cuán importante es la estructura? ¿Cuán importante para ellos, para los niños, es la predictibilidad de los espacios? ¿No? El saber que el sábado vas a jugar con ellos, que el domingo vas a jugar con ellos, o que pues, a la hora del almuerzo se conversa. Esas predictibilidades son importantes, pero también eso cambió con la pandemia. Porque dentro de Ujú. todo, en la vida prepandemia teníamos unos horarios, las personas salíamos a ciertos horarios de oficina, volvíamos a la casa, todo se organizaba alrededor de una vida que ahora abruptamente cambió. Y ciertas cosas se flexibilizaron, por ejemplo, todo sucede dentro de la casa, ya no hay que transportarnos, ya no hay que vestirnos para salir a las oficinas y tal. Pero también, precisamente por eso, porque la cosa ahora se hizo más fluida, es más difícil poner la frontera entre la vida doméstica y la vida laboral, ¿no? A mí me Sí, pasaba, por ejemplo, a mí me pasaba que yo antes cuando iba a una oficina, llegaba a mi casa, 6, 7, 8, a la hora que me tocara llegar, y ya me desconectaba en casa. Tenía como regla en casa no hacer trabajos de la oficina. Eso desapareció, porque ahora todo el tiempo estoy en la casa y todo el tiempo estoy en la oficina, que es el mismo sitio. Entonces, sí. ¿cómo plantear mejor las fronteras? De hecho requiere un esfuerzo mucho más activo de autorregulación y de acuerdos familiares, ¿no? Em, y en el caso de los niños, límites, horarios y de nuevo también estructura, ¿no? Nosotros lo que hemos visto es los niños que mejor se han podido adaptar a la cuarentena y que han podido fluir con sus aprendizajes y disfrutarlos también, son los que han mantenido cierto nivel de estructura, ¿no? Los que mantienen horarios de comer, de dormir. Nosotros hemos mantenido horarios también de estudios, obviamente, ¿no? Pero que se conectan a la hora eh, y que tienen ciertas rutinas con su familia y ciertas cosas para esperar con gusto, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que hacer, especialmente hay que hacer un esfuerzo por resguardar la rutina de los niños, que no es fácil. Y sí, lo más desafiante es parar uno de trabajar, ¿no? Porque además creo que muchos que han perdido el trabajo regular necesitan como que cachuelear con Mm, diferentes cosas y esas cosas llegan de manera muy desorganizada y entonces no es que te puedas estructurar tan fácilmente, ¿no? Entonces son tiempos difíciles, ¿no? sí. Otra cosa que ha sucedido, y es lo que está subrayando Alessandra Basalo aquí en el chat, es que, claro, en una sociedad como la nuestra, donde las familias extendidas son tan importantes, entonces las estructuras también han cambiado en el sentido de que llega otra persona al hogar. Llega la sobrina, la ahijada, hermanos mayores, a ayudar también. Entonces, de alguna forma, Alessandra nos dice, oye, los padres han transferido parte de sus responsabilidades, de sus labores, a estas otras personas que ayudan, hermanos mayores, sobrinas, tías. Eso también de alguna forma altera las estructuras e introduce nuevas dinámicas, ¿no? No, ciertamente, pero, o sea, de hecho es mejor que haya más soporte en una familia a que la mamá y el papá colapsen, ¿no? O sea, Ujú. de hecho, y yo creo que tú has eh, visto, no sé si has analizado un poco eso, la carga no ha sido la misma, ¿no? En términos de distribución de género, doméstica y laboral y escolar, o sea, quien ha estado viendo en promedio lo que tienen que hacer todos los niños y lo que se tiene que hacer en la casa ha sido más las mujeres que los hombres
y mujeres igual han estado trabajando, entonces el peso es muy grande, ¿no? Y si la carga puede ser compartida, yo creo que para muchas familias eso ha significado también un alivio, pero también, como dices, puede alterar la dinámica familiar. Yo creo que depende de cada familia y mientras la comunicación entre los adultos sea buena y mientras las prácticas de crianza sean compatibles y se respeten como los acuerdos, ¿no? Está bien. O sea, los niños se benefician de tener más familiares cerca, se benefician de interactuar con otros niños, se benefician de, de aprender de otros adultos también, eh, siempre y cuando no reciban mensajes extremadamente contradictorios, ¿no? Eso, ¿no? Eso, cómo alinear todos los mensajes, asegurarnos que no nos contradecimos entre nosotros. Y muchas veces simplemente papá y mamá solamente ya se contradicen unos con Claro, otros. pasa, por ejemplo, bastante con los abuelitos, ¿no? Ajá. Si los abuelitos están ayudando a cuidar a los nietos mientras la mamá trabaja, suele pasar que, claro, la mamá ya tiene otro estilo de crianza, es otra generación, leyó y dijo, yo no voy a hacer lo mismo que hicieron mis papás conmigo, voy a criar a mi hijo de otra manera, y entonces, pero los papás, bueno, tienen otro estilo, y entonces lo miran y dicen, bueno, no me parece, ¿no? Como que ten este chocolate, y la mamá dice, no, pero yo no le doy a mi hijo dulces. ¿Pero por qué no le das dulces, no? Y entonces empieza este debate delante del niño, eso pasa bastante, ¿no? O sea, sí pasa. Sí. Oye, esto que acabas de tocar es también gigantesco. La inequidad. Vamos a desviarnos un ratito para hablar de esto de las inequidades de género, que es la desigualdad que existe al interior de nuestros hogares es enorme, es gigantesca. El reparto de las tareas entre hombres y mujeres dentro de los hogares en el Perú es tal que 4/5 del trabajo es hecho por manos femeninas y solo 1/5 hecho por Sí. manos masculinas. Tú sabes que cuando comenzaba la pandemia yo me dije, bueno, ahora que vamos a estar todos en casa y que vamos a ver este trabajo doméstico, vamos a ver que el trabajo doméstico tiene que hacerse, entonces, bueno, los hombres vamos a tomar un poco más de conciencia y el trabajo doméstico se va a equilibrar. Y estaba O valorar, por lo recontra menos. equivocado. Estaba recontra equivocado porque los primeros datos que ya están saliendo dicen que esas brechas no solo se mantuvieron, sino que se han exacerbado. Lo que venía señalando, esas diferencias de género en la asignación del trabajo doméstico se han marcado mucho más en las mujeres. Es momento Sí, de crisis, las personas tienen que trabajar y entonces el hombre se centra en el trabajo y en generar el ingreso sí. y la mujer se encarga de la casa. También ha habido, o sea, también ha habido un desbalance en cuanto a la proporción de desempleos y suspensiones, ¿no? Más hacia mujeres que hacia hombres, Sí, entiendo, ¿no? sí, sí, sí. No creo que sea suficiente como para explicar ese desbalance doméstico, o sea, suficiente en el sentido de que, bueno, ya perdiste el trabajo, ocúpate de la casa. Creo que no tanto, pero igual hay em, hay las dos cosas, ¿no? El empleador que dice, bueno, si tengo que despedir a alguien, consciente o inconscientemente, ¿no? Será a ella, ¿no? Porque él tiene que mantener a su familia, o él tiene un cargo más alto, Ujú. ¿no? Porque Y es estructuralmente más ya está considerable. definido así. Este, y por otro lado, en la casa, si alguien tiene que hacer esto o tiene que dejar de hacer esto otro, será ella, Tú ¿no? sabes que el impacto de la pandemia fue gigantesco, ¿no? Se perdió muchísimo empleo. En el punto más fuerte de la caída fue 55% de empleo y fue igual entre hombres y mujeres. Todos perdieron muchísimo empleo. Pero lo que está sucediendo es que el empleo masculino se viene recuperando mucho más rápido que el empleo femenino. Entonces parece que también hay decisiones a la hora de la contratación Claro. o lo que veníamos diciendo, las decisiones dentro de casa. Imaginemos papá y mamá, ambos perdieron el empleo. ¿Quién sale a buscar? ¿Y quién se queda organizando la casa? Ese tipo de decisiones Acompañando a están. los hijos en el colegio, porque además no es poca cosa acompañar a los hijos en el colegio, Es un chambón. ¿no? Y si tienes tres, por ejemplo, o sea, conectar a uno, conectar al otro, hacer las tareas, ver que el otro hace no sé qué, y encima, como varios están realmente pasándola mal, no son pocos los que están a punto de jalar el año, no son pocos los que están teniendo problemas, que les llama al colegio, que les dice, entonces sí requiere un acompañamiento más dedicado de alguno de los padres. Si no tienes ayuda o no tienes plata para no contratar ayuda, tienes que tener a alguien ocupándose, ¿no? Y por eso yo he visto en varios grupos de papás y mamás, ¿no? Mensajes de mamás
diciendo, ¿alguien recomienda algún nido para niños de 3 años que sea full online, muy barato y donde yo no tenga que hacer nada y ponga a mi hijo frente a la pantalla y todo lo haga el nido desde ahí, ¿no? Claro. O sea, claro, entiendo la fantasía, pero no hay, o sea, para empezar, Netflix. claro, ¿no? Y un montón de nidos ponen y dicen, acá llámame, llámame, yo te lo garantizo, ¿no? Pero, o sea, ¿qué niño de 3 años va a poder estar toda la mañana de lunes a viernes frente a una pantalla sin necesitar ayuda de un adulto, realmente aprendiendo significativamente por un costo mínimo, ¿no? Y también te dice el valor que se da al trabajo de los docentes, ¿no? Sobre todo al trabajo de los docentes en remoto, ¿no? Porque se asume que, bueno, es remoto, pues, entonces no tienen que estar cuidando a los niños en físico, debe ser menos trabajo, ¿no? Y los docentes están trabajando más, creo yo, porque preparar todo lo que es remoto y sostenerlo y conectarte y encima pagar tu propio internet, preparar todo lo que tienes que preparar, aprender todo lo que tienes que aprender y reinventar tu profesión es un montón. Eh, y también hay un costo emocional, mientras además tú estás lidiando con tus propios hijos, con tus propias pérdidas, ¿no? Con posiblemente un salario reducido, para que vengan los papás a decir, quiero pagar menos y quiero, o sea, bien baratito para un servicio que se ocupe de todo, ¿no? Entonces también tú dices, bueno, eh, por eso es que realmente una educación de calidad debería ser gratuita, ¿no? Y el Estado debería cubrir esos gastos con maestros bien pagados, porque efectivamente las familias no tendrían por qué estar tratando de sacar plata de donde no tienen para pagar mal un servicio privado, ¿no? Y el Estado no tendría, porque si tú te fijas, yo estaba pensando ahora, eh, las, si vemos a las escuelas como empresas, ¿no es cierto? Los colegios privados son creo que la única empresa en todo este año a la que no se le ha permitido volver a la presencialidad en ningún momento del año, pero es la única a la que se le ha obligado a abrir sus libros a sus clientes. Se le ha obligado a reducir sus costos porque se le ha pedido Precios. ¿no? Que reduzca sus costos el 10%, que muestre lo que está ahorrando a sus clientes, que no, eh, a ningún otro negocio se le ha pedido eso, y a todos, incluso a los gimnasios, se les ha permitido abrir. Eh, entonces tú dices, bueno, ¿qué le estamos pidiendo a la educación y cómo le vamos a pedir que sobrevivan? Por eso es que los maestros han sido en el sector privado despedidos en masa, o están trabajando por medio sueldo, o están trabajando múltiples horas. ¿Y cómo van a atender a tu hijo en esas condiciones? También, ¿no? Uno se pone a pensar, y por esa razón, realmente hay que apostar por una educación pública de calidad, ¿no? O sea, que no sea una educación pública para quien no puede pagar nada más, sino que sea una educación pública para todos, ¿no? Todos podemos encontrarnos, este, y que no se Es bien negocie, potente lo ¿no? que dices. Es bien potente lo que dices porque hay que reconocer que la calidad cuesta. Y cuesta mucho y hay que invertir Claro, muchísimo. Pero ahí es donde el eslabón siguiente es decir, oye, pero esto no tendría por qué salir de los bolsillos de los hogares, de las billeteras de los padres. No, esto tiene que ser carísimo, carísimo, de altísimos estándares, porque la calidad cuesta, nuevamente. Pero lo tiene que pagar pues, un Estado, ¿no? sí, Porque porque si como no, hemos visto, sí, como hemos visto en esta crisis, ¿no? La salud no puede ser algo que solamente obtengan los que pueden pagar, ¿no? Y ocurre lo mismo con la educación, ¿no? No solamente es un derecho humano, es un bien público, ¿no? Y eso, o sea, mientras más claro, invirtamos en educación de calidad, más se beneficia a todos, ¿no? Entonces, en fin. Y la sí, crisis yo creo porque que nos ha mostrado eso. claro, porque mira, el equilibrio perverso en el que estamos es este de múltiples escuelas que compiten entre sí, como lo que tú decías que veías en Facebook, los nidos, todos haciendo su oferta de servicios y tal. Y claro, uno de los elementos clave en esa competencia es el precio, porque claro, en el corto plazo todos tenemos que fijarnos en nuestro presupuesto. Y cuando la competencia comienza a suceder por precios, las calidades se reducen. Y entonces llegamos a ese mal equilibrio de pésima calidad, bajos precios, que en el largo plazo es lo más nocivo que puede suceder.
Entonces, sí, quebrar ese equilibrio implica invertir muchísimo en la educación, potenciar a los docentes, invertir mucho más en ellos y tal. sí. Y mira, así Por sin ahí, darnos cuenta estamos... Cuéntame. sí, no, que por ahí veía una de las primeras preguntas que puso alguno de los participantes era, bueno, pero claramente la crisis ha mostrado que la educación tiene que cambiar, creo, ¿no? O sea, que no deberíamos ir para atrás, o sea, no es, ¿no?, una vuelta a la presencialidad completa. ¿Será factible que los padres adopten un esquema semipresencial más allá de pandemia o no pandemia? O sea, ¿volvemos a lo anterior o cambia todo, ¿no? Y como tú sabes, Hugo, yo desde antes de la pandemia ya pensaba que la educación tenía que cambiar, ¿no? O sea, por algo busqué un no colegio para mi hijo, y creo que la pandemia ha mostrado aún más que no podemos seguir educando a nuestros hijos para las fábricas de producción en serie del siglo XIX, ¿no? Nuestros hijos van a vivir en una sociedad de la creatividad, de la creación, de la adaptación, del cambio constante. No van a trabajar en una oficina de 9 a 5, no van a trabajar en una misma empresa toda su vida, no, ni siquiera van a tener una sola carrera en su vida. Van a posiblemente reinventarse múltiples veces en las cosas que hagan. Eh, y eso no lo pueden hacer recibiendo un entrenamiento digamos, homogéneo en aulas o estudiando con gente de su misma edad, 11 años, ¿no? Entonces yo sí creo que esta es una invitación para pensar y fuera de la caja. Y además ahora que hemos visto a nuestros hijos cómo aprenden y hemos visto lo que ocurre en el aula y los hemos visto batallar lo que les gusta, lo que no les gusta, creo que también es una oportunidad para conocerlos más, ¿no? Y saber qué les apasiona, qué los motiva o qué los desmotiva. ¿Por qué no le gusta la matemática? ¿Por qué no le gusta este libro? ¿No? ¿Será que no le gusta leer o será que no le gusta este tipo de literatura? O este tipo de preguntas, o este tipo de discusión. Claro. ¿O será que la primera vez que se enfrentó a él, pues no estaba en el modo de entrar a ese Ujú. tema? Y usando tu analogía del anzuelo, de repente había que lanzar el anzuelo una segunda vez o una Otra tercera vez. vez y en algún momento, ¡pling!, hacer clic y entonces ahí engancharse, ¿no? Pero me ha Claro, gustado muchísimo también lo que has dicho acerca de lo que nos espera respecto de el mundo este de la creatividad y la innovación, y que es en el mundo donde nuestros hijos se van a desempeñar, pero muchas veces cuando entramos a esa discusión de la creatividad y la innovación, hay quienes confunden esto con la improvisación. Y entonces el espacio para la improvisación es, bueno, que hacemos cualquier cosa por ahí, innovamos, entre comillas, y armamos una cosa sin haberla pensado mucho, sin haberla organizado mucho, y ¡plin!, viene la improvisación y tal, y resolvemos las cosas. Cuán importante es reconocer que son diferentes, ¿no? Y ser creativo y ser un buen innovador requiere un montón de chamba y un montón de conocimientos previos, ¿no? claro. Y un No montón es de improvisar. ensayo-error, ¿no? O sea, la innovación, cualquier cosa que haya cambiado, ¿no? Un iPhone, el foco, ¿no? O sea, el foco fue un invento de 10.000 pasos, ¿no? 10.000 Ujú. fracasos antes de que salga la bombilla eléctrica como tal, ¿no? Entonces, yo creo que eso, para eso es para lo que nuestros hijos tienen que estar preparados, ¿no? Para una educación en la que está bien equivocarse. ¿Cómo es eso de dar un examen y si te equivocaste y te jalaron y ya está? No hay oportunidad de aprender de tus errores, no hay oportunidad de volver a darlo hasta que te saques la máxima nota, ¿no? Porque esa debería ser la educación que nosotros queremos para nuestros hijos. Porque esa es la vida. La vida es, bueno, no lo pudiste hacer, entonces sigue practicando hasta que te salga y lo domines al máximo. Lo mismo con los exámenes, ¿no? Te sacaste B, bueno, vuélvelo a dar y vuélvelo a dar hasta que te saques A más. Y cuando ya estás con A más y satisfecho y orgulloso de tu trabajo, pasa al siguiente, ¿no? Múltiples oportunidades, porque el fracaso es solamente un paso para saber dónde necesitas practicar más y qué tienes que aprender para seguir adelante, ¿no? Un enfoque educativo que penaliza el error y que te estanca. Leí el otro día también un enfoque educativo que rankea a los estudiantes, ¿no? Los primeros de la clase, el tercio superior, el quinto superior, ¿no? Hace que siempre haya una mitad que va a ser la mitad inferior. No importa si todos son excelentes, siempre va a haber una mitad que va a ser inferior. ¿Y qué hace eso para la autoestima de un niño?
En un colegio, imagínate un colegio, si tuviéramos así, un colegio mayor excelente, la mitad de esos estudiantes son la mitad inferior, ¿no? Ujú. Pero podrían ser excelentes, o un colegio de élite privado, ¿no? Y ¿qué pasa si pones más bien una valla, un estándar de excelencia, y trabajas para que todos pasen ese estándar? Y una vez que lo pasa, ya está. En las universidades, ¿por qué no poner eso en lugar de tener que, no hablo de pass or fail, porque pass significa pasar raspando, ¿no es cierto? No hablo de pasar raspando, hablo de realmente dominar todo lo que tienes que dominar, Ujú. una educación diferente, ¿no? Sí, sí. Otras veces, cuando hablas también del tema este del error, la equivocación y tal, yo te he escuchado alguna vez sintetizarlo de una manera muy, muy potente. Tú dices, equivocarse temprano, equivocarse barato Y equivocarse bastante, y equivocarse bastante, ¿no? Qué, sí. qué importante eso de equivocarse y no tenerle como miedo al error, pero también uno puede preguntarse, ya, ok, equivocarse bastante, sí, pero ¿y entonces eso es licencia para el descuido? ¿Dónde está la frontera? No, es que no necesariamente es licencia para el descuido, pero si te descuidas y te equivocas y pagas la consecuencia de ese descuido, aprendes a no descuidarte, ¿no es cierto? Ujú, Pero tienes la oportunidad de enmendar, ¿no? El otro día, por ejemplo, esta semana ha pasado que uno de nuestros niños presentó una oda que no era suya, clarito, ¿no? O sea, el guía se dio cuenta, esto no me suena a escrito por niño, lo buscó y lo encontró. No solemos hacer eso, ¿no? Pero cuando suena algo tan como que conocido, entonces lo confrontó de frente, ¿no? Le dijo, no, esto no es tuyo. Y el niño lo negó, dijo, sí, sí es mío y no sé qué. Y después, claro, acá en Tingu no dejamos pasar ni una sola copia, aunque sea lo más inocente del mundo, ¿no? Y entonces hay una consecuencia que es un strike, pero más allá de la consecuencia, que finalmente no es nada serio, es como una marca, eh, que luego se borra si es que no lo vuelves a hacer. Este, Él, claro, se molestó mucho, pero después de que se calmó, decidió que iba a volver a hacer otra vez otro poema suyo, ¿no? Y hizo uno bien lindo, bien personal. Y conversando con su mamá, este, él decía, pero yo lo hice porque iba a ganar los puntos, pero no sé si hacer el nuevo porque no voy a ganar los puntos. Y la mamá le decía, pero ¿estás orgulloso de haber ganado los puntos así? No, porque no era mío. eh, y luego sí estaba orgulloso de haber ganado el otro, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ya, para él fue un poco dramático haber sido confrontado por copiar, pero al mismo tiempo es mejor que copie ahí a que copie la tesis, ¿no? Eh, y eso es fallar barato, ¿no? Eh, Incluso fallar barato puede ser una cosa un poco más costosa dentro de tu institución a los errores que puedes tener de adulto, ¿no? Entonces, yo creo que en un contexto en el que un niño sabe que, bueno, me puedo equivocar, pero lo importante no es que no me equivoque, lo importante es reconocer el error, enmendar y pararme, ¿no? Porque todos ujú, nos equivocamos, pero lo que nos hace valientes es saber levantarnos y seguir el camino. Eso es resiliencia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que difícilmente la educación enseña a los niños y a los jóvenes ahora cuando los protege del error, pues, ¿no? Creo. ujú. Entonces, fallar bastante es bueno porque además te lo tomas más ligero, ¿no? También. O sea, no el error, sino, porque no se trata de, bueno, me equivoqué y a piña, ¿no? No, es bien importante el enfoque del error para aprender del error, ¿no? Porque me equivoco y no importa. Me equivoco y ¿qué hago con eso, no? Si no aprendes del error, no sirve de nada equivocarte. Sirve Exacto. si aprendes del error. Y el error es esa posibilidad de aprendizaje tan gigantesca, enorme, ¿no? Por ejemplo, ahora acabamos de tener un mega error como sociedad con los vacuna gates, digamos. Y debería ser una oportunidad de aprendizaje en múltiples niveles. Claro. Em, ¿cómo usar eso como excusa para el aprendizaje en una escuela?
¿El vacuna gate o el error? Por ejemplo, ambos, ¿no? Eh, yo creo que digamos, una de las cosas más potentes del error como, como fuente de aprendizaje es que todos nos equivocamos todo el tiempo. Los papás, los guías, los profesores, nos equivocamos todo el tiempo. Entonces, que nosotros los adultos reconozcamos cada vez que nos equivocamos, francamente, y que corrijamos nuestro error, francamente, es una de las cosas más potentes que podemos hacer para nuestros hijos, porque es muy diferente cuando tú le señalas todos los errores a tu hijo y le dices, es bueno que aprendas de los errores, no hay problema si te equivocas, pero tú nunca aceptas tus errores. Y cuando ellos te reconocen tus errores, tú nunca los aceptas y siempre explicas por qué tú sí tienes la razón y ellos no. Ujú. Entonces ellos entienden que no, en realidad estás hablando de la boca para afuera, ¿no? Es mucho más potente cuando tú dices, uy, me equivoqué, usé la palabra equivocada, ¿no? Me corrijo, voy a usar esta otra, ¿no? O esto no lo dije bien, tienes razón, lo debí decir de esa manera. O lo que sea, ¿no? Ujú. Debí hacer esto otro. Eh, yo creo que Buenísimo. eso es súper clave para papás, para mamás, en el día a día, porque te aseguro que nos equivocamos todos los días, con cositas Ujú. chiquitas, incluso con tonterías, ¿no? Yo hasta he inventado una canción, me equivoqué, y cuando hago errores tontos me la pongo a cantar, Camilo la canta, este, eh, y, y trato de que sea parte de nuestra lógica familiar, el hecho de que equivocarse es parte de ir haciendo las cosas, arreglando las cosas, ¿no? Aprendiendo. Qué poderoso, Inés. Vamos a abrir espacio para recibir preguntas de quienes nos están escuchando y viendo. Me comentan que ¿Ya? José Ugas ha levantado la mano, de repente quiere hacernos un comentario. Dale. Y también podemos leer comentarios que puedan hacer aquí en el chat, Genial. tanto en el chat de Zoom como en el de Facebook. Hola Inés, Hugo, buenas Hola, tardes. José. Bien, bien. Bueno, quería primero felicitarlos por la excelente conversación, exposición que has tenido Inés y bueno, los comentarios y las preguntas de Hugo han estado estupendos. Yo quisiera, a raíz de algo que acaban de comentar hace un ratito, eh, con relación al tema de vacuna Gate y cómo eso se puede enlazar para poder lograr un cambio en la educación, ¿no? Y un aprendizaje. Eh, la analogía que quiero hacer es con relación a las vacunas y el proceso y la demora que vamos a tener con los paradigmas que estamos teniendo que nos están haciendo fracasar para el tema de la vacunación, ¿no? Por ejemplo, que solamente el sector público, felizmente en alguna medida se ha permitido la participación del sector privado, y también se mueven extremos, ¿no? Todo público, todo privado, vender libremente, son cosas que tampoco hay que, digamos, llevar pues al extremo, ¿no? Eh, la analogía con la educación la hago en el sentido de que yo considero, por ejemplo, que regresar a lo mismo de antes, y algo Inés comentó, regresar a lo mismo de antes pues no nos va a llevar a ninguna parte, digamos, o a ninguna parte buena. El atraso en la educación es tan grande que necesitamos cambios paradigmáticos también ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la participación del sector privado, al margen de escuelas o colegios privados, voy a algo más allá. Por ejemplo, así como la vacuna Gate ha sido un sabotaje enorme, ¿no? No solamente al proceso de vacunación, sino a la confianza en general. Eh, todos los días recibimos dosis de sabotajes a nivel educativo, a nivel de comunicación, y que los propios medios se encargan de hacerlo. Un ejemplo concreto. Yo ya soy una persona que pasa de los 60 años y yo crecí con un paradigma donde se señalaba, pues los padres nos decían, el que estudia triunfa. Sin embargo, todos los días vemos en los medios de comunicación programas donde hay personas que por su físico, por su carisma, su simpatía o su belleza, pues tienen unos sueldos espectaculares y gozan de fama, de popularidad,
Y bueno, no necesariamente pues son paradigmas de... Uy, se Creo que te muteaste, se muteó por José. error, seguro. ¿José? Sí. ¿José? Aló, aló, ¿me están Ahí escuchando? está, Ah, José. sí. Ahí está, José, sí. Ya No sé qué volviste. pasó, parece que se cerró la pantalla y por eso ha bloqueado también la... Ahora sí me están escuchando. Perfecto. Sí. No sé en qué parte, hasta qué parte me escucharon. El que estudia triunfa, nos contaba, sí, pero no es una regla Que las personas de absoluta. la farándula no parecen ser paradigmas de Claro, educación. eso es lo que, a eso me refería, ¿no? Entonces, así como se requiere en el tema de las vacunas digamos, una concertación público-privada para terminar este proceso lo antes posible, en el tema educativo, que obviamente los plazos son mucho más largos, pero yo calculo que a este ritmo, con lo que está haciendo el Estado peruano, invirtiendo miles de millones de soles, con un solo programa de televisión se puede sabotear ese esfuerzo presupuestal y de gestión. Entonces, creo que tiene que haber una conjunción Sí, público-privada para salir de la escuela e ir algo más allá. Necesitamos los mensajes también educativos a nivel de medios, ya sea masivos, sea redes, sea lo que sea, pero necesitamos un esfuerzo conjunto para acelerar ese proceso porque ya de por sí está sumamente retrasado. Y así nosotros a ese ritmo, si vamos como tortuga, pues nos pasan las liebres y cada vez la distancia se va a hacer más grande. Hay unas brechas enormes y lo que se viene es conocimiento, tecnología, etcétera, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más, pero por ahí va la cosa. Muchos cambios se vienen, ¿no? Muchos nuevos paradigmas. Eh, Varias cosas tampoco funcionan como quisiéramos, ¿no? Pilar Cantela también pregunta, ¿cómo hacer para que los padres entiendan que los contenidos de las asignaturas están en Google y que los otros aprendizajes emocionales son más importantes, ¿no? La red nos sirve para transmitir la información, pero en el colegio también se hace formación, que es importante, ¿no, Inés? sí, la red sirve para transmitir información y desinformación, ambas cosas. Y yo creo que es bien importante justamente lo que dices del rol de los padres y de los maestros de, eh, digamos, equipar a los estudiantes para saber la diferencia, para discernir además entre increíbles cantidades de información que además cada vez están más inteligentemente o robóticamente teledirigidas hacia ti en función de tus gustos y tus clics para cambiarte la mente, digamos, ¿no? Entonces tú tienes que romper el algoritmo eh, para pensar críticamente. Ya no es solamente educar en pensamiento crítico, es educar para que tu mente se libere de lo que algoritmos pueden irle metiendo, ¿no? Y discernir y hacer fact-checking, ¿no? Equipar a los estudiantes con herramientas que no eran necesarias en el pasado. Entonces yo siempre digo, eh, los robots y los algoritmos están haciendo que un montón de trabajos y de profesiones sean reemplazadas ya hoy día. Varias funciones ya han sido robotizadas, ¿no? En las fábricas, el ensamblaje, en los supermercados, los cajeros, ¿no? Los cajeros automáticos fueron de lo primero que se automatizó. El profesor que dicta el contenido, como dice este participante, podría ser reemplazado, porque puedes poner un video de Google, de YouTube, eh, pero el profesor que forma, esa es una de las profesiones que no va a poder ser reemplazada por un robot jamás, ¿no? Entonces realmente lo que toca es transformar la profesión docente a este siglo, ¿no? No sé qué va a venir en el siglo XXII, pero en el siglo XXI la profesión docente tiene que cambiar y no hay forma de que sea reemplazada por un robot, pero no puede quedarse atrapada en la noción de que yo soy el docente porque sé más, yo soy el docente porque sé operar esta operación, ¿no? Porque conozco el sílabus, no, porque mañana ya no conoce lo que había en tu sílabus, ya es obsoleto, mañana ya es obsoleto. Entonces, olvídate y aprende con tus estudiantes y ayúdales a ser, críticos, ¿no? Eh,
Sí, ahí hay una oportunidad bien interesante, ¿no? Porque ahora justamente donde este rol de transmisión de información puede automatizarse, era precisamente esa transmisión de información, esa imagen que teníamos en la escuela donde el profesor es el que conoce, el que sabe la verdad y la transmite a los estudiantes. Eso que introducía una jerarquía y una barrera entre el profesor y los estudiantes, ahora puede caerse. Puede caerse y entonces puede abrirse una dinámica distinta en el aula donde, como bien subrayas, va a requerir entonces unas dinámicas bien diferentes y un perfil de docente muy diferente. Totalmente. No puedes tomar exámenes en las que les preguntes al docente el contenido, ¿no? O sea, porque eso ya no va a ser relevante. El docente no debería sentir que si no sabe la respuesta a la que está haciendo, a la pregunta que está haciendo el estudiante, está frito, porque los papás se van a pasar la voz por el WhatsApp y van a decir, este docente no sabe nada, porque entonces va a callar las preguntas de los estudiantes, va a apagar la curiosidad de los estudiantes. Y eso es lo que hacen muchos docentes temerosos, no quieren parecer mal preparados. Entonces el estudiante con su celular está diciendo, pero profesor, lo que usted acaba de decir es falso. Ya se desmintió, ¿no es cierto? En 2017 se probó que eso no es cierto, ¿no? Porque hay un montón de mitos que ya están, ¿no? Claramente, pero que se siguen repitiendo en las escuelas como si fueran ciertos. Y el estudiante puede verificar que no es así. Y el docente podría decir, ah, qué interesante. Eh, y, y acoger más bien el aporte y promover la curiosidad y disfrutar el hecho de que tiene una profesión en la que está en aprendizaje constante. Porque además los niños y los adolescentes tienen preguntas que los adultos no nos hacemos, tienen ángulos diferentes y el poder compartir una parte de tu día con personas que piensan distinto, que miran las cosas desde otro lado, es un privilegio también. Y es un despertar de la vocación docente que yo creo que es la que le llevó a muchas de las personas que están ejerciendo esa profesión a seguirla, pero luego los metes en una caja a repetir el mismo sílabus año tras año durante 30 años y a tomar exámenes y a llenar fichas y a poner notas, y eso mata la profesión de cualquiera, pienso yo. Sí, pues, sí, 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 totalmente. Oye, Inés, ya tenemos que ir cerrando, lamentablemente. Están viniendo varias preguntas muy interesantes. Voy a tomar una y con esa cerramos, Ok. que ha puesto Vania Ijar, que me parece bien, bien importante, que es, oye, con esto de ir concentrándonos en lo transaccional, de que se ha exigido que los colegios bajen las mensualidades, transparenten los gastos, este enfoque en lo transaccional, de alguna manera ha apagado la posibilidad de un diálogo entre los padres y los docentes. Y los padres puede que tengan buenas ideas, puede que surjan nuevas posibilidades de aprovechar este nuevo mundo que se nos viene abriendo. ¿Cómo abrir esos nuevos espacios para el diálogo franco? Sí, yo creo que depende mucho de cada institución educativa. Yo no puedo hablar porque sí es cierto que ha habido un enfoque muy regulatorio y un enfoque, o sea, yo he visto, digamos, las UGEL tienen un rol que cumplir y su rol es vigilar que los colegios privados cumplan estándares. Y entonces en el afán de cumplir ese rol, normativizan todo, ¿no? Y entonces los colegios privados tienen que hacer planes y cumplir con un montón de cosas y están estresados por eso. Para cobrar el servicio tienen que poner horas de clases y mostrar que los niños han hecho tareas, entonces llenan a los niños de un montón de ejercicios que son innecesarios, pero eso es para demostrar que ellos han cumplido horas, que han hecho Zooms, ¿no? Y eso es por burocracia, no por pedagogía. ¿No? La mayoría de casos es por burocracia, no por pedagogía. Y por otro lado, Indecopi tiene que cumplir un rol, que es asegurarse de que nadie está siendo estafado. Y hay un montón de colegios que han recibido multas por un montón de razones, algunas de las cuales no termino yo de entender. Eh, eh, y creo que eso tiene a los colegios que ya están en una situación frágil, porque un montón de familias no están pagando, la morosidad ha aumentado, un montón de familias se han retirado, no pueden pagar a sus profesores, entonces eh, los tienen muy nerviosos, ¿no? Y además tienes comunidades de padres y asociaciones de padres exigiendo un montón de cosas, reclamando que cómo los colegios no hacen esto, cómo siguen cobrando si encima es virtual, cómo hacen tal cosa, ¿no? Y yo creo que uno no ve tampoco, o sea, no digo que puedan haber abusos y que
no ve lo que está del otro lado. Entonces, claro, cuando hay padres que quieren tender una mano, que quieren apoyar, no siempre del lado del colegio hay seguridad de que viene con buena intención, ¿no? Entonces, o apertura o simplemente cabeza para pensar, ¿no? Entonces es difícil, yo creo que depende de cada institución y no podría hablar por otras instituciones. Magnífico, Inés, muchísimas gracias. El tiempo nos No, quedó gracias a ti, tal como imaginaba que iba a suceder, ¿no? Tenemos muchas estuvo preguntas, divertido. muchos temas de los cuales hablar. Muy divertido, fue divertido. Pasó volando esta ahorita, Inés. Y fue importante. Yo nada más, antes de irme, me quedaría con un mensaje. Creo que la mayoría de personas escuchando son papás y mamás, y los docentes que escuchan creo que también muchos son papás y mamás. Y un mensaje que yo le doy a los papás y mamás de Tinku y que les di al inicio fue este, ¿no? Que es el con el que yo me quedaría. O sea, la pandemia va a pasar y tus hijos van a mirar cuando sean grandes este momento, con todo lo duro que pasó y con todos los momentos también que vivieron y algunas aventuras, así como nosotros recordamos el terrorismo. Yo me acuerdo de comer chisitos en los apagones, de subir por el ascensor, de las colas para comprar el pan popular, pero varios de esos recuerdos terminan teniendo ciertos matices hasta cálidos, porque se vivieron con la familia, porque recibiste el afecto y protección de tus padres, porque estaban ahí. Entonces, lo que tus hijos van a recordar de este momento es que estuviste ahí, que los abrazaste, que los trataste con cariño, que los trataste con respeto. No van a acordarse de que pasaron segundo grado, de que la profesora tal, de que hicieron la tarea. Van a acordarse si los gritaste, si lo que te importó fue que entregaron tal cosa o si estuviste todo el tiempo fuera. Entonces, cuando tengas que elegir en qué te enfocas, en lo esencial es eso, ¿no? ¿Qué quieres que recuerden tus hijos de este momento? Y eso esencial, Inés, en una medida importante, es accesible a todos. Deberíamos hacer el esfuercito extra para poder tener esa priorización de las personas primero, ¿no? Qué linda manera de cerrar. Muchas gracias, Inés. Gracias a ti. Gracias.